hablamos de folk horror, muchas veces terminamos hablando de la cuestión del hombre versus la naturaleza. Pero la película de la que vamos a hablar hoy, Apostle, del año 2018, en realidad habla de la crueldad del hombre, y no solo contra la naturaleza. Así que acompáñenme mientras discutimos esta cuestión. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo video en este canal, en este espacio que llamamos Alta Ficción. Mi nombre es Rini y hoy vamos a estar hablando de la película del 2018, Apostle. Esta es una película que está dirigida, editada y escrita por Gareth Evans. Gareth Evans, a quien yo conozco por The Raid 1 y 2, entonces... Obviamente cuando la vi, que estaba en Netflix, dije, y la tendría que mirar. Ahora ustedes me dirán, esta película se estrenó directamente en Netflix durante el 2018, Rini. ¿La viste recién ahora? Y la respuesta es, más o menos. Lo que vi recién ahora es quién es el autor de la película. La película vi que estaba dando vueltas por ahí y en su momento no la quise mirar porque deduje incorrectamente, dado el protagonista y dado el setting, que se iba a tratar de un drama. Vine a esta película pensando, esto va a ser un drama de 2 horas acerca de un tipo que tiene que ir a buscar a su hermana y rescatarla de un culto y va a terminar metido en ese culto. Y dije, tampoco tengo ganas de ver eso. Ustedes me conocen, a mí lo que me gusta es la fantasía y la ciencia ficción, que es también de lo que hablamos en este canal, Alta Ficción. Así que si a ustedes también les interesa eso, deberían suscribirse al canal. Pero el hecho es que descubrí quién era el autor de esta película y dije, bueno, ¿saben qué? Sí, la voy a ver, porque de últimas, incluso si es un dramón, tiene que haber alguna patada voladora, tiene que haber alguna cosa. The Raid es una de las películas que más angustia me dio a mí en el año en el que la vi. Es una película que detrás de un montón de patadas y detrás de un montón de peleas de superacción ultra bien coreografiadas y extremadamente violentas, tiene también un sentido del suspenso y del ritmo que no es algo que veamos en todas las películas de acción, pero que genera una angustia súper potente en quien está mirando la película. Así que no es solamente violencia sin ningún sentido, no, acá hay una estructura y hay un ritmo y eso se tiene que reconocer. Y también está esta estructura y este ritmo en esta película, se ve que es algo que el director ha traído a esta también. Si bien es una película que tiene una orientación totalmente distinta. De hecho, arranca con una historia totalmente distinta, pero tienen un detalle en común que es el tema de los hermanos. Aunque bueno, eso es un spoiler para The Raid, dejémoslo, no hablemos más de The Raid. Pasemos a hablar de Apostle. Es una película en la que tenemos un protagonista que está interpretado por el chabón que hizo de Bestia en la última live action de La Bella y la Bestia que hicieron en Disney, pero bueno, no importa. Su personaje se llama Thomas Richardson y es un tipo que fue dado por muerto hace muchos años, cosa que va a resultar ser útil ahora. ¿Por qué? Porque tiene la misión que le encomiendan de parte de su padre de rescatar a su hermana. Su hermana ha sido metida o ha sido secuestrada por un culto y necesita ayuda. Entonces este tipo, como fue dado por muerto, la gente del culto no lo va a conocer, más allá de que está bien que estamos en la era eduardiana, pero tampoco es que todo el mundo conoce a todo el mundo. Menos si estás metido en un culto. Tiene que llevar el rescate. Ahora, no sabemos si esta cuestión va a salir bien y él mismo no sabe si esta cuestión va a salir bien. La información que tiene de la gente del culto indicaría que no. Entonces, ya al momento de viajar, toma ciertas precauciones. Una de las primeras cosas que lo vemos hacer es intercambiar su invitación a la isla donde vive esta gente con la de otro tipo que está ahí. Esto lo hace como una medida de protección y termina teniendo sentido, porque cuando llegan a la isla finalmente, el otro tipo es apartado del grupo y llevado a un destino incierto, pero probablemente terrible, cosa que el chabón deja pasar. Una vez que llegan a la isla, les dan un lugar para quedarse y los hacen ir al templo, donde nos enteramos de varias cosas. Para empezar, se supone que en esta isla viven en una especie de fantasía, una utopía comunista, donde no tienen una cuestión monetaria. Y también nos enteramos que esto está sostenido porque la tierra es mágica. La tierra en la que se encuentran está protegida por una divinidad que requiere pagos en dinero de sangre. Y cuando digo dinero de sangre no quiero decir dinero obtenido de malas maneras, sino literal sangre.
y a cambio esa tierra que alguna vez fue infértil les ha dado cosas. Ahora el problema es que de un tiempo a esta parte esta isla se está viniendo abajo en ese sentido. Las cosechas no están dando los frutos necesarios, los animales nacen muertos o llenos de deformidades, entonces acá está pasando algo. Y mientras que la idea de que hay una divinidad que protege a todos podría ser un delirio, podría ser una explicación que dan y nada más, Thomas, mientras está sentado ahí, ve pasar por fuera a una mujer de cabello blanco que solamente parece ser vista por el profeta de esta tierra, que se llama Malcolm y está interpretado por Michael Sheen. En esta reunión nos enteramos también que Malcolm y los dos hombres que lo acompañan, sus dos hombres de confianza, fueron tres tipos que lograron llegar a esa isla siendo perseguidos por el rey y el imperio. Y ahí lograron hacer toda esta sociedad, este culto, en base a la ayuda que les provee esta divinidad. Por eso él es el profeta. Pero las dificultades económicas que tiene la isla se traducen en una debilidad, tanto de su profeta como de su proyecto. Entonces hay ciertas dificultades que no están ni tan bien organizadas ni es tan paradisíaca como proponían en una primera instancia. Una de las cosas que tienen actualmente es un toque de queda para preservar el orden. Sin embargo, este toque de queda es roto terriblemente por Thomas, que empieza a espiar a ver cómo viene la cosa, presencia algunas cosas extrañas, cosecha de sangre de parte de una familia, cosa que es relativamente explicada al principio porque él se le da un vaso en el que tiene que poner sangre también, así que bueno, sabemos que algo con eso hay. También observa a dos teens que vuelven de un encuentro romántico y sexual, porque nosotros lo presenciamos en la película, y son la hija de Quinn, uno de los tipos mano derecha del profeta, y el hijo del otro tipo mano derecha del profeta. Así que bueno, uno pensaría que esta es una relación que de cualquier manera está sancionada. Pero ajá, va a haber dificultades más adelante, así que recuerden ese hecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta gente que está teniendo estas dificultades necesita dinero. ¿Para qué? Para poder intercambiarlo por bienes y servicios con el imperio, ya que ellos no producen dinero y no se manejan con dinero, pero si vos querés comprar algo afuera y vas a necesitar guita, cash. Por eso secuestraron a su hermana. Ahora, ¿cuál es el tema? La persona que ellos asumen que va a traer la guita no es la persona que trae la guita, porque Thomas intercambió su invitación. Y al pobre tipo desafortunado al que Thomas le cambió la invitación, lo matan sin ninguna ceremonia. Y ahí empezamos a entender que esta gente capaz no es tan pacífica, porque si a un culto de sangre uno lo puede dejar pasar, pero asesinar así injustificadamente a un tipo de afuera... Entonces lo que sucede es que hay alguien en esa isla que es un traidor, alguien que no tiene que estar ahí. Pero sí saben que la persona, aunque haya intercambiado su invitación, tiene que estar ahí entre los recién llegados. Entonces lo que hacen es poner a todos los recién llegados juntos y ahí les empiezan a hacer un interrogatorio respecto al libro. ¿Por qué? Porque se supone que la gente que vino al culto ya estaba informada respecto a sus creencias, no vienen de la nada, han sido controlados previamente. Entonces vienen en línea hablando y justo antes de que le toque a Thomas, que no sabe nada de las creencias de esta gente, el tipo que está al lado de él tiene una daga y va a usar esa daga para asesinar a Malcolm, que es quien está haciendo este interrogatorio, en nombre del rey y la patria y bla 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 bla, porque recordemos que Malcolm es un enemigo del Estado, aparte del profeta, y Thomas interviene acá, resulta herido, pero salva a Malcolm, lo llevan rápidamente a rescatarlo, es tratado por Andrea, que es la hija del profeta, la única hija del profeta, y algo así como médica, no por estudios, pero sí por estudios informales. Entonces... mientras lo cose y qué sé yo qué, hacen un intercambio de ideas, bla 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 bla. Pero no se ha obtenido la información necesaria. Para sacarlo lo que deciden hacer es exponer a su hermana. Agarran a Jennifer, que es la hermana de Thomas, y la exponen públicamente diciendo que la van a matar si su cómplice, la persona que la viene a buscar, no aparece y no entrega la guita. Va todo esto desde una ventana, él está re mal herido porque bueno, le metieron un dagazo en el cuerpo
Y mientras que no puede rescatar a su hermana ahí, sabe que tiene que hacerlo. Jennifer, entre tanto, es sostenida moralmente por Andrea, por la hija del profeta, que le da una manta y le da comida y pide que no la molesten, porque sigue siendo una persona y tiene que ser tratada con dignidad. Malcolm decide hacer un gran festejo y durante este gran festejo van a revisar los cuartos buscando al traidor. Pero mientras se da este gran festejo, el traidor, que es Thomas, a quien nosotros estamos siguiendo, tiene otros planes, ya que planea liberar a su hermana. Y esto lo va a hacer con la moderada ayuda de Jeremy, el pibe este que es hijo de uno de los jefes y que tiene una relación oculta con Fionn, la hija del otro jefe, y que fue interrogado previamente por él, le sacó algo de información, lo está manipulando un poco porque es joven y porque no es una mala persona y porque tiene un secreto. Y quienes tienen secretos pueden ser manipulados. Thomas pretende entrar a donde tienen a su hermana y su plan es hacerlo a través de los canales que llevan aguas servidas. Pero mientras está ahí se encuentra con una mujer de pelo blanco, que es la misma mujer que él vio en el templo, solo que no se dio cuenta realmente de lo que estaba viendo. Esta mujer que solamente es vista también por el profeta, que lo persigue y lo quiere alcanzar, pero con esto lo que hace es guiarlo hacia una cueva. La misión de rescatar a su hermana no funcionó, pero sí se encuentra con esta cueva que cuenta una historia de la divinidad de la isla. Entonces acá realmente hay algo, hay un elemento sobrenatural legítimo. Y lo que hay es esta divinidad que está ahí en la isla y que es realmente quien hacía que las cosas funcionaran, pero a la que claramente le ha pasado algo. Y nosotros nos enteramos inmediatamente qué es lo que le pasó, porque en una escena subsiguiente vemos que Malcolm habla con una mujer de pelo blanco, que es la misma mujer que persigue a Thomas, que le pregunta por qué se le aparece justamente a él, que es un hombre que no tiene fe, que no la va a adorar como él la adora, y le da sangre de su propia mano. Esta mujer está encerrada entre un montón de ramas y cosas, y cuando toma sangre, eso se reverdece. Andrea se encuentra con Thomas en esta cueva y lo rescata, entonces él a cambio le cuenta su historia. Le cuenta que él fue misionero en Beijing, y que ahí fue torturado y asesinado un montón de gente y a él lo marcaron con la cruz que tiene en la espalda y que es un hombre que ha perdido su fe porque en su momento él necesitó un acto de intervención divina y ese acto nunca llegó. Entonces podríamos entender que esta es una historia donde se nos va a hablar acerca de la fe, la pérdida de la fe, como una fe que depende de actos divinos no es tal y todas esas cuestiones. Pero lo que sigue es una seguidilla de cosas terribles. Fionn, que tiene una relación oculta con este muchacho Jeremy, le cuenta al pibe que está embarazado y mientras él va a buscar un hermoso tallado que había hecho para su casa, para cuando se pudieran casar, es descubierta por su padre, que tiene una cosa medio turbina igual con observarla y demás. Pero bueno, el padre que trabaja con los animales sabe que los animales no están naciendo bien, están naciendo con deformidades y demás, entonces asume que ese feto tampoco va a nacer bien, porque esta divinidad que tienen encarcelada está en contra de toda esta cuestión y lo demuestra haciendo que no nazcan animales sanos. Entonces asume que lo que van a hacer de su hija tampoco va a ser un bebé sano y procede a hacerle un aborto cruelísimo que por suerte no nos lo muestran en pantalla, pero sí vemos los resultados. Cuando Jeremy vuelve y se encuentra con que su novia está muerta, con que el bebé tampoco está, con que el padre ha realizado todo esto, procede a intentar asesinarlo. Ahora el pibe o no tiene mucho instinto asesino o su furia no era tal porque se pelean un poco, pero nada más. Es aprendido rápidamente. Quinn, que ya está medio harto de toda esta cuestión y que cree que todas estas cosas son en realidad parte de la debilidad de Malcolm como profeta y como líder. Entonces procede a organizar al pueblo para hacer un castigo ritual de este chabón que dice que mató a su hija, cosa que es falsa, pero bueno, claramente ya no importa lo que es verdad o no. Este es un tipo que agarró una divinidad y la aprisionó y la usa encima mal, pero bueno. Entonces torturan a este pibe, le hacen un asesinato ritual, una trepanación pero a 100. Mientras tanto Thomas sigue buscando a su hermana
haciendo esto se encuentra en una situación súper incómoda en el lugar donde la tienen, es torturado, le cortan la mano, pero se encuentra con esta divinidad. Nos muestra al mismo tiempo la historia de esta divinidad que se la pasa a Thomas con una cuestión mágica y la interpretación que hace Quinn de toda esta cuestión, que ha tomado como prisionera a la hermana de Thomas y a Andrea, la hija de Malcolm. Entonces podemos ver cómo esta cuestión ha sido absolutamente pervertida. Claramente, la persona que tienen aprisionada era una representación de esta divinidad, claramente cumplía una función. Esta tierra puede ser aprovechada mucho más, tiene una relación directa con los frutos que da la tierra. Entonces acá hay una cuestión sobrenatural totalmente legítima, pero que ha sido pervertida absolutamente por la influencia del hombre. Ellos vieron esto. Y mientras que Malcolm inmediatamente se hizo creyente, Quinn dijo, no, esto es una máquina y nada más que una máquina. Y eso está muy bien para el contexto histórico de la historia. Estamos en una época donde la industrialización estaba teniendo paso a cualquier costo, igual que hoy, sin embargo, pero bueno. La historia típica que tratan las historias de terror folclórico y también las historias religiosas es el hombre versus Dios, es el hombre versus la naturaleza. Acá está muy bien representada. No se dan tantas explicaciones, pero las que se dan son súper crudas. Tiene un final que es apropiadamente dramático y que reconstruye lo que sin embargo pienso yo que es el verdadero tema, porque como esta es una película de horror folk, de horror religioso, sí tiene estos temas del hombre versus la naturaleza y el hombre versus Dios. Va a matar el hombre a Dios, puede usar el hombre la naturaleza, todas esas cosas que están muy bien, que claramente forman parte de la intención autorial porque son parte de las definiciones del género, son cosas que vemos siempre en el género y están muy bien hechas. Tenemos un culto que no es súper explorado, pero que sí se usa como elemento del horror. Eso está perfecto, pero hay un tema que creo yo en esta película que termina siendo mucho más fuerte y que no estoy segura de que haya sido parte de la intención del autor, que es la crueldad del hombre para con las mujeres de su vida. A lo largo de la película vemos 3 personajes femeninos, podríamos decir 4 si vamos a contar a la divinidad, y estos 4 personajes femeninos tienen relaciones de padres e hijas con otros personajes que vemos, con los personajes principales, o de hermana, como es el caso de Jennifer, o de subsirvientes o creyentes, como es el caso de Malcolm y la diosa y Quinn y la diosa, que acá es un caso totalmente de abuso. Pero estas 4 relaciones tienen sus abusos y sus límites y sus violencias muy marcadas y muy bien demostradas, que forman la temática a través de la película de cómo el hombre, incluso cuando parte del amor, es incapaz de no ser cruel con las mujeres. Tenemos 4 ejemplos totalmente distintos de mujeres y sus relaciones y de sus crueldades, y la única de esas relaciones que no es cruel es la que salva al final a todas las personas involucradas. Porque tenemos a Andrea, que está como en la parte baja del espectro. Ella tiene problemas con su padre porque su padre la obligó a crecer en este culto. Ella tendría quizás el potencial para hacer otra cosa, para ser realmente médica, para aportar quizás incluso más a la sociedad de la que forma parte, y no lo puede hacer. Está limitada también por el espectro de su madre, de eso vamos a hablar más tarde, pero es una persona que tendría potencial para hacer mucho más y no puede serlo porque su padre ha elegido por ella. Y ahí tenemos una crueldad, que quizás no es la mayor de las que vemos en la película, pero está muy claramente armada como tal y estructurada como tal en la narrativa. Tenemos el caso más extremo de Fionn. Su padre sabe que ella está embarazada, sabe que lo que va a salir de este embarazo, o deduce que lo que va a salir de este embarazo no es un niño saludable y demás, entonces decide directamente hacerle un aborto y ya. Y con esto la mata. Y no solo la mata, sino que además ensucia completamente su memoria porque termina usando su muerte como una forma de asesinar ritualísticamente al chabón que ella amaba, al tipo con el que ella andaba. Entonces, hay unas escenas súper turbinas entre el padre y Fionn que uno inicialmente puede decir que aportan realmente a la narrativa, excepto para mostrarnos que es un pueblucho recontra re turbio, y si quisiera ver eso
juego, no sé, al Resident Evil 4. Pero el punto es que forma parte de este mensaje que está metido en la narrativa de los hombres y las mujeres y la crueldad de los hombres hacia las mujeres, que yo no estoy segura de que haya sido enteramente intencional, pero al preservar eso, se preserva ese mensaje. Después tenemos, por supuesto, el caso de la diosa. Estos tres tipos vinieron a la isla perseguidos por el rey. Se encontraron con que había una divinidad que los podía proteger y demás, y dijeron: ¿sabes qué? No te vamos a dejar hacer tu trabajo como corresponde. Te vamos a meter en un lugar, te vamos a tener encerrada ahí, te vamos a alimentar en función de lo que vos nos des. La convirtieron virtualmente en una máquina. Y si bien Malcolm sí tiene fe en todo el proceso, sí es realmente un profeta en cuanto a que viene a representar la voz de una divinidad, es cómplice también de todo esto. Y eso está muy bien, es un mensaje muy conveniente, porque tenemos un tipo que es particularmente malo, Quinn, que no solo ha cometido un crimen contra su hija y contra la memoria de su hija, sino que también agarró una divinidad que es una mujer y la puso en una posición de servirles ni siquiera como una persona, sino como una máquina. Entonces, eso es una crueldad muy extrema, es una crueldad que está muy bien representada, que tiene mucho que ver con los roles de género en aquella época y ahora. Esta película es en el 1900 temprano, es una época eduardiana. Y es un mensaje muy fuerte. La imagen de la diosa atrapada por todas esas ramas, la perversión absoluta de su poder y de su propósito, es un mensaje muy fuerte. Que esto haya sido interpretado aparte con la forma de una mujer tiene perfecto sentido. Y que al combinar las tres narrativas y al darle el extra de la relación entre Jennifer y su hermano y Thomas, hace un cierre muy interesante sobre este tema. Thomas viene a la isla para rescatar a su hermana. Él había sido dado por muerto y se ve que ha aprovechado esta situación para decirle adiós a su familia. Pero sí menciona que Jennifer, su hermana, es la luz de su vida. Es como la persona más buena que él conoce, quien nunca lo abandonó, quien nunca se dio por vencido con él, a pesar de las cosas horribles que él siente que le han sucedido. Acá hago un paréntesis. En mi opinión, si vos vas a misionar, es como curtita, hermano. Los misioneros blancos son lo peor del mundo. Nada tenías que hacer en China llevando la palabra de Cristo. Pero bueno, no importa. El hecho es, el chabón está traumatizado claramente por lo que le ha sucedido. Ha perdido la fe, ha perdido todo, pero nunca perdió la fe en su hermana. La fe en Dios sí, pero en su hermana no. Entonces es esa relación la que lo lleva a él a hacer este viaje, que es peligroso, a meterte en toda esa cuestión, que es un peligro, a enfrentarse a fuerzas humanas que son peligrosas y también encontrarse con estas fuerzas sobrenaturales. Entonces es a través de esta relación que él logra salvar a su hermana. Eventualmente Jennifer, al final de la película, junto con Andrea, se logran ir, ellas logran escaparse mientras toda esta sociedad colapsa. Y es esta relación también la que la salva a él. Al final de la película, y esto es spoilers, el chabón prende fuego a la divinidad porque es el modo de liberarla. Es herido de recontra remuerte, pero se tira ahí en una tierra, en un cacho de tierra, mientras ve irse el barco con su hermana y con Andrea. Se encuentra con Malcolm, ambos sonríen y él es tomado por las plantas, indicando posiblemente que va a ser el nuevo guardián de la isla, que ha sido pasado ese poder hacia él. Y que estando Malcolm ahí, que es un verdadero creyente, pueden reconstruir toda esta cuestión. Entonces, los dos hombres que estaban en el espectro más bajo de la crueldad, en el caso de Malcolm, que quizás viene incluso de un malentendimiento de las necesidades de su hija, no necesariamente de una maldad, y el hombre que es bueno y que respeta a su hermana y la viene a salvar y qué sé yo qué, que nunca perdió la fe en ella, que es creyente en eso, al tener una experiencia religiosa suprema, se convierte en algo más. Entonces, es a través de ese amor que le es salvado y es a través de ese amor que se puede salvar a la isla también. Me parece que es un mensaje que es muy interesante. Me encantaría saber hasta qué punto es a propósito, porque es una cosa que no vamos a ver todas las veces y que está muy bien. La película es bastante lenta, como dije, dura 2 horas y pico, pero no se hace pesada por eso. Cosa que yo sí pensé que iba a suceder, pero no.
Se mantiene bien la tensión y la angustia, cosa que debo decir que creo que es característica del autor. Es bastante intensa y es atrapante, pero tiene una cosa muy extraña, que es que hay muchos caminos que se toman o insinuaciones que se hacen y que después se abandonan. Volviendo al tema de la madre de Andrea, por ejemplo, mi creencia al respecto es que se la menciona en un momento diciendo que Andrea se parece a ella, bla, 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 bla. Se la menciona como muerta y yo lo que pensé que iba a pasar es que la divinidad esta que tienen atrapada, en realidad lo que tiene es como un Bessel, una persona que la representa, y esta persona era la madre de Andrea. Eso no pasa, que está perfecto, porque no tendría por qué pasar, fue una elucubración mía y bien podía ser falsa y resultó ser falsa. Pero hay insinuaciones que se hacen y hay caminos que se abren y no siempre se cierran. Entonces, esta película forma algunas ideas y tiene algunas cuestiones que quizás no se elaboran tan bien, que son insinuaciones que van quizás para más adelante. Por ejemplo, cuando Thomas salva a Malcolm, se menciona que, bueno, ahora Malcolm está en deuda y qué sé yo qué. Entonces ahí se podría haber explorado un poco más esta cuestión, pero yo entiendo que viene a formarse por lo que va a pasar después. Pero eso es una insinuación, no es algo que vos vayas a ver. Entonces quizás se siente un poco incompleto. Por ahí se podría haber utilizado eso para generar un poco más de drama cuando la cosa se desarma completamente. Hay unas explicaciones bastante breves que también son insinuaciones en realidad respecto a qué lleva una sociedad al colapso, por qué esta gente está tan preocupada de la Tierra, qué sé yo qué, pero me parece bien que se hayan abandonado en función del elemento sobrenatural. O sea, podríamos discutir si la gente está preocupada por su seguridad y por eso es llevada rápidamente fuera de sus creencias religiosas y manejadas por el primer pelotudo que dice cualquier cosa más o menos convincente, que es el caso de Queen. Entonces, en ese sentido está bien, se podría haber trabajado más, pero ya teníamos 2 horas de película, entonces está bien que se haya cortado y que se deje la interpretación de quien está viendo la película, que diga, bueno, si la gente es medio pelotuda puede ser llevada fácilmente a asesinar a uno de los propios, cuando se dice que esto es en respuesta a lo que está pasando y que va a solucionar todos los problemas, porque la verdad que si vos te estás cagando de hambre, sos susceptible a creer cualquier cosa. Que tiene que ver con la discusión de hombre versus naturaleza, hombre versus sociedad, que se hace en este tipo de películas. No está mal. Cuando vos abandonás la civilización y te metés a otras cuestiones, que es en general lo que se nos enseñó en el horror folk, no está mal que digas, bueno, pero esto también tiene sus temitas. No es solamente un clash cultural, sino que también hay otras cuestiones. Entonces es una película que deja muchas cosas un poco en el aire, pero que no está mal. Visualmente es interesante. La verdad que se usa todo en función de generarte angustia y temor y el suspenso. Así que no está mal. A mí me gusta que se nos dan algunas pistas visuales que están muy bien respecto a lo sobrenatural antes de que veamos lo sobrenatural, que sin embargo no es extremo. Es una película sosegada, si vamos a usar una palabra, en el sentido visual, y está bien porque tiene que ver con lo que se nos está contando. Parecería que no es una historia súper grande ni súper compleja, y en cierto modo no lo es, porque puede reducirse en lo mínimo a el hombre agarra la naturaleza y la quiere utilizar de manera incorrecta. Pero se hace con un suspenso y un manejo de la angustia que te provoca lo que estás viendo, que está muy bien y que es uno de los fuertes del horror folk, por otro lado. El aspecto del horror religioso también está bien, podría haber sido tratado un poco más fuerte, en cuanto a que, por ejemplo, podríamos haber visto una gran venganza de la diosa, y eso no sucede. La diosa solamente quiere ser liberada. Pero creo que tiene que ver, de nuevo, con la cuestión de la crueldad de los hombres contra las mujeres. Esa tipa estaba harta. Ya no quería ni vengarse, ¿viste? Además ya están todos muertos para esa altura. La tipa lo que quiere es ser libre. Entonces no está mal. Podría haberse dado un plus de horror ahí, y eso no se hace, pero también tiene que ver con los eventos que se dieron antes en la película y con que ya a esa altura de la narrativa lo único que puede hacer es salvarse a quien se puede salvar, y se salvan, que son Andrea y Jennifer, que es a lo que vinimos, en definitiva, que es lo que quería el protagonista y lo que se logra. Me gustó aparte del twist final de decir, queda este muchacho como nuevo guardián de la isla, junto con Malcolm. La verdad que estuvo buena. Es una película de la que yo no esperaba absolutamente nada, y obtuve cosas, lo suficiente como para hacer este comentario en este video. Si ustedes la vieron, ya que tiene un par de años, pueden contarme al respecto, pueden decirme qué les pareció,
Cuéntenme también si les gusta este subgénero del horror, si les gusta el horror folk, si les gusta el horror religioso, porque a mí en lo particular me gusta y estoy pensando en hacer una serie de videos al respecto, ya que veo varias películas de este tipo, bien puedo generar contenido para YouTube con eso. Y hablando de contenido para YouTube, pueden suscribirse al canal, me harían muy feliz haciéndolo. Pueden buscarme también en las redes sociales como Alta Ficción o como @faerini, eso soy yo, Rini Alonso. Si quieren colaborar con este proyecto pueden comprarme un cafecito en cafecito.app/Rini Alonso. A todo esto déjenme sus recomendaciones como siempre de películas y demás que quieran que yo comente y nos volvemos a encontrar muy pronto para un nuevo video. Hasta que lo volvamos a hacer les dejo con un adiós.